Bueno, ahí tienen ustedes esta selección. Tenemos en nuestro estudio, como le comentaban a Josefa Castillo, vamos a integrarla de una vez a esta conversación. Josefa, usted fue parte de este Consejo Nacional de la Magistratura. Lo primero que tenemos que preguntarle es, notamos que en la rueda de prensa donde se anunció las nuevas designaciones, tanto al Tribunal Superior Electoral como a la Suprema Corte de Justicia, tanto usted como José Paliza, quien es otro de los consejeros por el PRM, estuvieron ausentes. ¿Qué fue lo que pasó? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, realmente nosotros no fuimos parte ya de la rueda de prensa que regularmente se hace en Palacio a raíz del término de una jornada como la que nosotros tuvimos ayer. Pero eso no fue la primera vez que lo hicimos. Anteriormente lo habíamos hecho cuando se pretendió sumar un miembro más al Consejo Nacional de la Magistratura a través del consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Y nosotros nos opusimos a eso. O sea que fueron las reacciones que tuvimos nosotros frente a lo que entendíamos que no debió ser. Cómo fue la elección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral en un proceso que nosotros debemos decirle al país que nos mantuvimos en pie de lucha, al pie del cañón, por ese mandato constitucional que nos otorga la posibilidad de estar presente en el Consejo Nacional de la Magistratura como segunda mayoría, como representantes de la segunda mayoría. Y nosotros tuvimos el deseo de salir antes de terminar el proceso, y eso fue algo que discutimos en varios intermedios que nosotros, cuartos intermedios que nosotros pedimos, solicitamos, pero realmente nos quedamos por ese gran compromiso que tenemos con el país y con lo que nos ha encomendado la Constitución de la República como diputados y senador. Esto pues nos dio a nosotros la oportunidad de evitar que los 4 miembros del Tribunal Superior Electoral actual se quedaran de nuevo a repetir que era la intención. Esos compromisos que se producen en las repitencias de personas que de alguna manera estuvieron cuestionadas por gran parte de la sociedad. Y nosotros como representantes de la oposición, no solamente del Partido Revolucionario Moderno, que hicimos también por encomienda de nuestro partido, esa comunicación ágil con la sociedad civil, con las instituciones como Participación Ciudadana, Finjus, Ángel, CONEP, entre otras, solicitando que presentaran candidatos y candidatas, solicitando que opinaran sobre el proyecto, sobre el tema, y nosotros vimos que finalmente pues tuvimos un resultado que real efectivamente no fue el más satisfactorio, lo cual produjo que nosotros no participáramos, como fue tu pregunta inicial. Sí, en la rueda de prensa. En la rueda de prensa. Y ustedes, perdone Josefa, que conversaba con usted en el día de ayer, me gustaría saber, ustedes no votaron, no firmaron el acta en la que fueron escogidos estos nuevos miembros, tanto del Tribunal Superior Electoral como de la Suprema Corte de Justicia. No firmamos esa acta, como tampoco firmamos el acta, creo que número 6, entre otras, donde estaban contenidos todos los miembros del Tribunal Superior Electoral actual. Y no lo firmamos ya al final, precisamente por lo evidente que nosotros hemos encontrado con relación a que entendimos que debió haber un Tribunal Superior Electoral que tiene una importancia capital para la garantía de derechos fundamentales, de derechos democráticos, derechos electorales que tiene la población en todos los sentidos, la población que aspira dentro de las elecciones y que ejerce ese derecho de elegir y ser elegido, pero también las instituciones políticas, principalmente los partidos, que necesitan un órgano en el cual confiar, donde puedan llevar sus quejas, puedan hacer denuncias y que entonces se puedan evacuar sentencias
que sean consonas con la justicia, cosa que no fue la experiencia que se tuvo del Tribunal Superior Electoral saliente, ya que muchas sentencias no fueron las más justas que se esperaba y que muchas de ellas también provocaron la división de partidos políticos y hasta conflictos internos de candidaturas dentro de los partidos emanadas de un organismo inferior al organismo que debía ser, que rige los partidos políticos, como la dirección principal de los mismos. Cito un caso, por citar uno de ellos, del PRM en la candidatura del Distrito Nacional a la alcaldía. Josefa. Pero, sí. Bien, no, discúlpeme, pero lo que vimos en el Consejo Nacional de la Magistratura, un ejercicio de democracia, resultado naturalmente de todo el proceso electoral que vive la República Dominicana. Hemos visto su valoración sobre lo que ocurrió. Vimos recientemente el trabajo en las cámaras legislativas para la selección de la Junta Central Electoral, luego la Cámara de Cuentas. Usted establecía ayer que no lograron que todos los jueces fueran independientes. En todo este ejercicio, no solo de las altas cortes, sino de los otros jueces elegidos, ¿cuál es la experiencia que usted tiene? ¿Siente que hemos avanzado? Vimos un trabajo, tanto de usted como su colega, el senador Paliza, muy arduo, que no se vio en otros momentos históricos que ha tenido la República Dominicana en la elección de jueces. Su valoración, ¿hemos avanzado en este proceso de debate en la democracia dominicana? Fíjate, nosotros desde el principio nos empeñamos en advertir de que teníamos que producir un proceso con credibilidad, que la gente creyera en él mismo. Y nosotros hicimos primeramente un reglamento para la ley 138-11. Debo decir que cada Consejo Nacional de la Magistratura debe tener su propio reglamento. Este reglamento fue el más avanzado que los anteriores, donde se contenían, diríamos que, disposiciones que permitían a la gente, permitían a la ciudadanía que pudieran observar el proceso de una manera más directa, pero también el tema de las objeciones, el tema de los currículum que podían estudiarse por estar colgados en la página del Consejo Nacional de la Magistratura, detalles como la declaración jurada de bienes, detalles como la declaración de impuestos, pero nosotros quisimos que el proceso fuera transparente, público, además, desde principio a fin. Solamente se pudo lograr que fueran públicas las vistas, fue lo que el público vio y lo que vio también en el anterior consejo, en el del 2011. Pues creo que realmente avanzamos en algo, porque no vamos a trabajar para todo el tiempo, para andar para atrás. Realmente avanzamos en la forma en que se desarrollaron las vistas públicas, aun cuando hubo momentos en que hubo una aceleración que realmente fue un poco estresante para terminar rápido todo el evento. Sí, ¿cuántas horas trabajaron, lo más que trabajaron en algunos momentos? Llegamos a trabajar hasta 14 horas diarias. 14 horas diarias corrida. Me gustaría, Josefa, así de manera rápida, para poder abordar en la medida de lo posible, lo más que tenemos acá. Hay una conformación, tenemos por un lado el Tribunal Superior Electoral, por otro lado tenemos los nuevos miembros de la Suprema Corte de Justicia que sustituyen, que hay varios puntos que hay que mirar. Comencemos por el Tribunal Superior Electoral. En el Tribunal Superior Electoral, su partido, el PRM y algunas entidades habían objetado que repitieran los nuevos, los integrantes de este Tribunal Superior Electoral que aspiraban. De 5 que habían, 4 querían volver, querían estar. Ninguno de ellos ha sido ratificado.
Sí en los titulares en este momento pasan algunos. Yo quisiera pedirle al director, por favor, por ejemplo, cuando lo cuenta, Román Jaques pasa a ser presidente del Tribunal Superior Electoral y era suplente. Ustedes también habían objetado a los suplentes. Escuchemos a Román Jaques y yo luego quisiera preguntarle en ese sentido qué opina, por ejemplo, de la integración de Román como presidente del Tribunal Superior Electoral, ya tomando en cuenta que ustedes antes habían objetado eso. Vamos a ver lo que contaba Román Jaques en el momento en que fue entrevistado en el Consejo Nacional de la Magistratura. Nuestra experiencia electoral data de hace unos 10 años. En las elecciones de 2008, 2010, 2012 y 2016. Primero como miembro de la Junta del Distrito Nacional designado por la Junta Central Electoral. Acto seguido, en el año de 2011, fuimos designados juez suplente del presidente del Tribunal Superior Electoral, lo que nos ha permitido tener un trato directo en el quehacer electoral contencioso electoral en las elecciones de 2012 y de 2016. En nuestra condición de suplente del presidente del Tribunal Superior Electoral, hemos tenido la oportunidad de conocer más de 300 expedientes, presidido el Pleno en unos 36 casos contenciosos electorales en la dirección de los debates, más de 60 casos de apelación de las juntas electorales de todo el país. Bueno, ahí tenemos a Román Jaques, que fue sustituto del presidente del Tribunal Superior Electoral. Tomando en cuenta, está Román Jaques, está Santiago Sosa, está Rafaelina Peralta, que Santiago Sosa había sido del Distrito Nacional, está vinculado más bien a la sociedad civil. Ya el mismo Román Jaques contaba su historia. En el caso de Rafaelina, fue integrante de la Junta Central Electoral, donde trabajó durante 20 años, llegó a ser jueza de esa entidad, cuando todavía se llamaban juezas en las elecciones en la que resultó electo por segunda vez el doctor Leonel Fernández. Esos son los miembros. Bueno, y Cristian Perdomo. ¿Qué opina usted tanto de Román Jaques como de la manera en que ha quedado estructurado este Tribunal Superior Electoral? Bueno, decíamos que uno de nuestros grandes logros, o el único logro que tuvimos en términos generales que pudiésemos exhibir, fue que no repitieran los actuales del Tribunal Superior Electoral. Por todo, no hay que definirlo puntualmente, porque todas las objeciones que hubo dentro de una gran parte de la sociedad con respecto a la evaluación de desempeño de ellos y la emisión de sentencias que distaban mucho de lo que realmente es el sano ejercicio de la justicia dominicana. Pero fíjense que el señor Román Jaques era juez suplente del anterior presidente del Tribunal Superior Electoral. También pasa con Rosa Rafaelina, que aparece también como suplente. Se logró imponer dos de las personas que pertenecieron al anterior Tribunal Superior Electoral como suplentes. Decimos que el señor Román Jaques, así como otras evaluaciones que nosotros pudimos hacer en las presentaciones de muchas personas que presentaron grandes competencias, hizo buena exposición. Pero nosotros, además de las buenas competencias, las buenas exposiciones, el historial de la persona, hablábamos también de lo que era la independencia dentro de los preceptos que asumimos nosotros junto con la sociedad civil, de personas que no estén ligadas a los partidos políticos. Pero el señor Román Jaques, que es decano de la facultad es decano de la universidad, no sé de qué facultad, de la Universidad Católica. De la Facultad de Derecho. De Derecho. De Derecho. De la Universidad Católica de Santo Domingo. Sí, de la Universidad Católica de Santo Domingo. Podemos decir que es una persona que tiene grandes competencias, que tiene muchas experiencias porque fue anterior de los anteriores. Tiene una relación, obviamente, y es obvio porque su designación anterior, pues, lo señala, ¿verdad? Y es evidente, una vinculación con, que no necesariamente tiene que ser una vinculación política per se, pero sí tiene una vinculación con el PLD, y podemos decir también que tiene ahora una gran oportunidad
para no salir como han salido los anteriores del Tribunal Superior Electoral. Nosotros debemos decir que al señor Santiago Sosa, incluso fue de las personas que yo propuse, partiendo del hecho de que era independiente. No lo conozco, nunca he conversado con él, pero dentro de los listados nosotros buscamos las personas más independientes y vimos que él viene de la sociedad civil. También propusimos que él fuera el presidente porque no tenía ya la historia de vinculación como el señor Román Jaques. Él se quedó como miembro. El anterior y se quedó como miembro. Vamos a ver, por favor, señor director, rápidamente lo que dijo Santiago Sosa cuando fue entrevistado, ya que lo menciona Josefa Castillo, y él lo habían propuesto como presidente, sale como miembro del Tribunal Superior Electoral. Veamos cómo él contaba parte de su historia y de lo que ha hecho. Yo fui graduado de abogado en el año 1978 y desde entonces he ejercido la profesión de abogado conjuntamente con otras actividades en la vida del campo social y comunitario. He realizado varios diplomados, un diplomado sobre prácticas civiles y comerciales en la Universidad UNIBE, un diplomado sobre la jurisdicción inmobiliaria en la Universidad Católica Santo Domingo, diplomado sobre derechos fundamentales a la luz de la Constitución del año 2010 en la Universidad Nacional Enrique Sureña, diplomado sobre Estado y Política en la República Dominicana en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bueno, ahí tenemos a Santiago Sosa que cuenta parte. Ustedes lo propusieron como presidente. Obviamente, Josefa, tomando en cuenta que eran 6 miembros y ustedes 2, hay algunos logros, hay otras cosas que hubiesen querido que no se materializan. Ese balance entre lo que ustedes aspiraban y lo que finalmente consiguen, usted dice, bueno, logramos algo, hemos avanzado, no obstante, no estuvieron en la rueda de prensa, no firmaron el acta. Uno de los aspectos que me gustaría preguntarle, por ejemplo, si fue necesario en algún momento que el presidente de la República utilizara el voto calificado. Recordemos que el tribunal son 8, el Consejo, Nacional de la Magistratura son 8 miembros. En caso de empate hay un voto calificado, si eso fue necesario. Y digamos que el tono que se dio para que propuestas como esa de que Santiago fuera presidente, finalmente no lo fue, si fue un tono llevadero. No, realmente el desenvolvimiento, el desarrollo fue siempre cordial, respetuoso y muy diplomático. Realmente no puedo decir cosas que no son. Nosotros, de hecho, Paliza y yo somos 2 personas que manejamos excelentemente las relaciones humanas. Igual también recibimos lo mismo de ellos, de parte de ellos. Y esto no fue necesario que el presidente de la República utilizara ese voto calificado que tiene, porque las presentaciones se hicieron por decantaciones. O sea, primero, utilizaron un método muy inteligente, debo decir. Y también debo decir que nosotros pedimos que se establecieran primero las reglas de juego de cómo era que íbamos a hacer las cosas. Pero obviamente se decidió que fuera a través de esas decantaciones. Y es obvio, son 6 votos contra 2. Y debo decir que nuestros 2 votos aparecieron en desventaja cuando en ese proceso de decantaciones pues había personas que nosotros entendíamos que debían ser, y nuestro criterio fue la independencia de las personas propuestas. Entonces se solicitaba que cada quien presentara, por ejemplo, 3 candidatos en bloque, y de esos que presentaban pues luego se votaban. Obviamente, si había una cantidad de presentación de 3 o de 4, 4 por 6 son 24. O sea, mientras ellos estaban presentando 24, nosotros estábamos presentando 8 o 6 en caso de que fueran 3 o 4. Entonces, eso también generaba una cierta desventaja. Y bueno, luego se pasaba el proceso de votación. ¿Cuántos votos podían tener las personas electas ahí o propuestas? Los votos de los proponentes, salvo algunas excepciones donde había algún voto de solidaridad de alguno de ellos para alguien en particular. Entonces,
¿cómo te puedo decir que realmente sabíamos nosotros que esto iba a pasar? Pero estábamos en medio de una obligación, un mandato constitucional, teníamos que estar ahí, teníamos que dar la pelea adentro. No nos faltó el deseo de salir, no nos faltó el deseo de dejarlo todo en un momento determinado, pero nos mantuvimos porque entendíamos que teníamos que hacerlo y que si nos salíamos, era muy probable que pusieran entonces a los que actualmente o que recién son destituidos ya el próximo viernes, que será la juramentación del Tribunal Superior Electoral actual. Entonces, esa fue nuestra posición, y como una de las principales demandas que tenía la población era que ellos no repitieran, pero sabíamos que finalmente se iba a imponer en la mayoría las personas que son más cercanas al Partido de la Liberación Dominicana. De alguna manera lo son, algunos son políticos que tienen diríamos una dependencia directa en términos de participación política, como es el señor Landrón, que dentro de las investigaciones que hicimos pertenece a un... Moisés Ferrer. A un comité Landrón. Ah, Landrón. Es un comité intermedio que pertenece el señor Landrón del PLD. Entonces, ahí está todo, y cada quien, aquí todo el mundo se conoce. Y este es un país de colindancia, sí, realmente. Todo el que conoce también el sistema de justicia dominicana, conoce quién es quién, con quiénes están más relacionados, cuáles son sus relaciones políticas afectivas, vamos a decir, porque hay que decir que quienes son jueces de carrera, dentro del reglamento y la ley, establece que ellos deben de estar separados de la participación política activa durante un tiempo le quiero decir, o sea, realmente Moisés Alfredo Ferrer Landrón, sí, es Moisés. Sí. Moisés, que tenemos imágenes de él, la número 6. Okay. Moisés Ferrer Landrón estuvo siempre vinculado al Ministerio Público. Usted ha señalado que le han encontrado, él llegó a ser procurador general adjunto, ha estado como procurador de corte conocido en el Ministerio Público. Esa pertenencia a un comité de base que dice usted lo encontraron, o sea, es vigente. A un comité intermedio. A un comité intermedio. Exactamente, lo pueden buscar, eso es fácil. Okay. Nos hemos concentrado más en el Tribunal Superior Electoral. Rápidamente, Suprema Corte de Justicia. De todo lo que ustedes propusieron, Josefa, ¿solo a Santiago Sosa fue tomado en cuenta, o de los jueces de la Suprema Corte de Justicia también lograron ustedes que se tomaran en cuenta algunas de sus propuestas? Sí, claro, porque hubo coincidencias incluso en la propuesta de ellos. Regularmente, por ejemplo, hay personas que tuvieron muy buena participación, excelente participación, y que generaron coincidencias. Por ejemplo, el caso de Rafelina, el caso de Pilar también, que... Ese es su miembro, Rafelina es Tribunal Superior Electoral. Exactamente. En el caso de Pilar, Suprema Corte de Justicia. Vamos a escuchar lo que dijo Pilar rápidamente, señor director, es la número 7. Decirle que Moisés Ferrer Landrón es como miembro de la Suprema Corte de Justicia. Correcto. Sí. Nos vamos con Pilar. Escuchemos lo que decía Pilar, que parece ser que es una de las que, según nos cuenta Josefa, hubo coincidencia plena. Mi nombre es Pilar Jiménez Ortiz, nacida y criada en Constanza, de donde luego emigré como hacen todas las personas que viven en un pueblo para hacer una carrera universitaria. Me gradué de Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, luego ejercí durante varios años hasta que decidí entrar al primer concurso de oposición para aspirantes a jueces de paz. Una vez pasadas las oposiciones y concluida la formación en la Escuela Nacional de la Judicatura, fui designada en un juzgado de paz para asuntos municipales, luego ascendida a la tercera sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. De ahí fui ascendida a la presidencia de la misma Cámara, donde estuve
por más de 6 años como juez. Ella es una de los 3 jueces, es la única mujer, eran 2 mujeres en la Suprema Corte de Justicia, la única mujer. Hay una pregunta en ese sentido a Josefa, pero antes, ella es jueza de carrera. Sí. Vamos a pasar de inmediato con el número 8, Manuel Rito Ortiz, que también es juez de carrera, que ha sido seleccionado. Sí. En el caso de Ferrer, que es el que cuestionaba Josefa, y dice, le ha encontrado como miembro de un comité, es el único externo, porque tenían la posibilidad de 3 jueces de carrera, y uno de libre elección. Y uno de libre elección, que resultó ser Moisés. Escuchemos a Manuel Rito Ortiz, que viene de Baní, conforme a los datos que daba cuando comenzó. Cuando fue entrevistado. Yo inicié mi andadura en el Poder Judicial el 23 de junio del año 1989 como juez de paz del Distrito Municipal de Sabana Larga, en ese entonces del municipio de San José de Ocoa. Duré allí como juez de paz 8 años y varios meses, hasta el día 3 de agosto del año 1997, en que fui designado juez presidente de la Cámara Civil de la 5ª circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, cargo que serví durante 1 año y varios meses, hasta el día 28 de diciembre del año 1998. Por cierto, el 28 de diciembre cumplo años, así que los que vayan a hacer su regalo, que me lo hagan previamente. Un poco distendido. En el caso de Manuel Alexis, que la gente le conoce más como Alexis Rito Ortiz, que es juez de carrera y que se describió como vanileo y dijo, bueno, no se preocupen que yo sí que no le voy a dar pela a ustedes hablando. Yo soy tacaño, incluso con el tiempo. Sí, cuéntenos, Josefa, como estamos terminando, me gustaría saber, en el caso de la Suprema Corte de Justicia hay un punto. Las mujeres, notemos que en el Tribunal Superior Electoral aumenta la cuota de mujeres, porque era una la que había y entran 2. Ahora tenemos 2. En la Suprema Corte de Justicia eran 2, ahora solo tenemos una. Hay 2 puntos novedosos ahí. Ya usted habló de Moisés, que es el externo que llegan. 3 jueces de carrera, una es mujer, y el juez sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Rapiditamente, porque estamos contra el tiempo, la valoración que tuvieron ustedes de este proceso. Bueno, en efecto, nosotros libramos una lucha desde el inicio para que se respetara la Constitución de la República y el espacio de las mujeres. Por esto, entraron 2 mujeres al Tribunal Superior Electoral y esto no se cumplió en la Suprema Corte de Justicia. Si lo pueden ver, había 2 espacios que correspondían a mujeres y uno de esos espacios no fue sustituida por mujeres como nosotros planteamos, sino más bien por otro hombre. Fíjate en eso. O sea, se cumplió con la ley que el anterior tribunal lo había violado, porque de 5 siempre toca a 2 mujeres para el equilibrio, ¿verdad? Y la equidad. Y en este caso, pues nosotros logramos que se pusieran 2. Pero no pasó lo mismo. Yo digo que hasta fue abrupto lo que ocurrió en la Suprema Corte de Justicia, porque 2 sustituciones de 2 mujeres, ¿cómo es posible que quiten una mujer? Ya. Y para poner un hombre, o sea, reduce esto los espacios de participación de la mujer en este sentido. Bueno, quizás es que ustedes también estaban en desventaja en el Consejo. Eran solo 2 mujeres y en polos opuestos, ¿no? Bueno, pero no, habían 2 mujeres, había una sola mujer. Exacto. No, Mabel solamente estaba en el anterior. en el consejo estaba Josefa y estaba Lucía Medina. 2 mujeres nada más. Sí, pero eso es que nosotras es por cargos. No estábamos ahí por ser mujeres. Es por cargos. Exacto, por la función que desempeñamos cada una. Ella como presidenta de la Cámara de Diputados y nosotros como perteneciente a la segunda mayoría. Y que la representatividad de las mujeres no viene dada porque pujen las mujeres. Se supone que son los hombres y las mujeres que deben jugar por un sentido de equidad que lo dice el reglamento. Claro, correctamente, como lo dispone la Constitución de la República. En el caso Herrera Carbucia entra como sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Sí, nosotros habíamos propuesto que fuera la honorable magistrada Miriam Germán,
porque ella le correspondía por ella ser la segunda en suplencia, pero esto fue rechazado. De manera que se colocó al señor Calbucia y pues nada, las cosas siguieron. Una gran oportunidad solo recordarles que hubo una objeción para 14 de los que se presentaron porque no habían hecho declaración de impuestos, que llevaron un listado. En el caso de Moisés Alfredo Ferrer, conforme me está diciendo uno de los miembros de esa institución que presentó la lista de los 14, él era parte, él era uno como fiscal, que le faltaba al menos la presentación en ese sentido. Josefa, ya terminamos con usted. Esto, ¿qué sabor les deja al final? Rápidamente, 30 segundos. Bueno, lo que nos dejó fue una gran experiencia sobre cómo se impone una mayoría dentro de un proceso donde sabíamos que 6-2 no era mucho lo que podía lograrse, pero por lo menos no nos vamos, diríamos, en total fracaso con todo el proceso. Sabíamos que íbamos a tener esas dificultades. Sabíamos de antemano cómo es que actúa el Partido de la Liberación Dominicana en términos de lo que es el manejo del poder. Eso lo sabíamos. Y eso para nadie es un secreto. Pero sí tengo una gran encomienda. La capacidad de las personas electas, independientemente de sus cercanías políticas, fue muy buena y fue excelente. Pudo haber sido mucho mejor en muchos casos, lo digo de esta manera. Ahora, tienen una gran responsabilidad con el país. Primero, de no repetir lo que ha ocurrido en el pasado, para que no sean evaluados y quemados en el desempeño de sus funciones y hasta señalados de travesuras y situaciones que se presentaron que nos dejan un mal sabor en la historia. Tiene la responsabilidad de ser garantista de la estabilidad democrática en la República Dominicana. Tienen la estabilidad de aportar al establecimiento, más bien al mantenimiento del Estado de Derecho. Tienen una responsabilidad en términos electorales también en la República Dominicana. O sea, el país ahora tiene que depositar confianza en ustedes, pero esa confianza se la van a ganar ustedes con sus acciones. Bueno, ojalá y el accionar sea totalmente diferente al accionar del pasado, y que se sepa que cuando un país decide sobre cualquier caso en términos definitivos de la democracia, pues eso hay que respetar. Gracias, Josefa. Josefa Castillo ha venido desde Boca Chica, madrugado con nosotros esta mañana para comenzar comenzando el programa. Dada la naturaleza de lo que ha ocurrido, quisimos tener el privilegio, es un privilegio tener a uno de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura esta mañana. Recordarle a la gente que todas las entrevistas del Consejo Nacional de la Magistratura están disponibles en su cuenta de YouTube. Ha tenido también todas las informaciones en las cuentas en redes sociales. En ese sentido ha sido de las cuentas más efectivas y activas, o sea, con los datos. Gracias, Josefa.